Imagina un imperio marítimo cuyos barcos dependían del sudor de miles de remeros, filas interminables de hombres musculados, coordinados por voces y tambores, tirando de remos de madera al compás del viento, y de repente todo eso desaparece. ¿Por qué dejaron de usarse? ¿Qué reemplazó ese poder humano? En este video viajaremos a través del tiempo para descubrir cómo el remo, reinante durante milenios, fue reemplazado por tecnología, viento y combustibles fósiles. Pero no es solo una historia de cambio técnico, es una historia de desigualdad, economía, innovación y cultura naval. Exploraremos las civilizaciones que hicieron del remo su fuerza, como los imperios renacentistas abandonaron ese paradigma porque surgieron los veleros y finalmente los barcos de vapor, y cómo esa evolución cambió no solo las técnicas de navegación, sino también la estructura social, económica y hasta moral del mundo marítimo. Si pensabas que los barcos siempre avanzaban por el viento o por la fuerza mecánica moderna, este video cambiará tu perspectiva. Prepárate para descubrir los secretos tras la desaparición del remo, su impacto global y por qué su legado aún aparece en nombres, clanes y ceremonias navales. Al final, entenderás que renunciar al remo fue renunciar a un tipo de poder. 1. La supremacía del remo en la antigüedad. Durante siglos, el remo fue el motor de las civilizaciones navales. Atenas dominó el Mediterráneo con triremes, bisamtermes y cuatriremes. Roma se sostuvo sobre embarcaciones remeras y combustible humano. El remo garantizaba velocidad constante, maniobrabilidad en combates y control absoluto del rumbo, incluso contra viento y corriente, algo que las velas no ofrecían inicialmente. Los remeros podían ser esclavos, prisioneros, marineros especializados o ciudadanos entrenados. Manners contaba que en algunas batallas navales participaban más de 2.000 hombres marchando y remando en sincronía. El espacio de cubierta se construía para habilitar bancos, remos y timones, sacrificando carga por poder militar. Mantenerlos implicaba logística avanzada, alimentos, descanso, controles sanitarios y entrenamientos. Por ejemplo, el maestro de galera tenía autoridad legal para castigar remeros o recompensarlos si aumentaban eficiencia. Las galeras venecianas sobrevivieron hasta el siglo XVIII gracias a este sistema. El remo articulaba una sociedad marítima centrada en la fuerza corporal humana, pero inevitablemente se convirtió en una limitación. Su dependencia del hombre limitaba el alcance, el tamaño del barco y la resistencia en transoceánicos. Las civilizaciones llegaron a un punto donde el remo no podía seguir cargando el peso de sus ambiciones globales. Empezó así la búsqueda de soluciones. 2. El auge de la vela y el desafío del remo. Con la era de los viajes oceánicos globales, el sistema remero se debilitó frente a las primeras carabelas portuguesas del siglo XV. Diseñadas para largos viajes con mínima tripulación, las velas permitían aprovechar vientos promisorios, como los alisios, abrir rutas comerciales entre Europa, África y América, sin depender de remos humanos, y llevar carga a escalas impensables. Los descubrimientos se aceleraron. Vasco da Gama, Colón, Magallanes navegaron gracias al viento, no al remo. Esto cambió la arquitectura naval. Se crearon cubiertas limpias, bodegas de carga, cañones más pesados y tripulaciones más pequeñas. En las flotas militares, la artillería reemplazó al remo en batallas navales. Las naves de línea desplegaban broques, vergas y cañones culturales que hicieron inútiles las galeras modernas. Incluso se llegó a probar a sistemas mixtos, galeazas, galeones con remos, pero finalmente el balance fue a favor de la vela. Y no solo existía ventaja logística y táctica, también existía una sensación de modernidad, libertad y expansión ilimitada. No era más democrático que un barco impulsado por viento, no por la esclavitud o el sudor humano. Allí comenzó el retiro del remo, primero en los barcos de exploración, luego en los armadores privados, después en las flotas de guerra. El cambio dio poder a la planificación,
la ciencia náutica, la geografía aplicada y la economía moderna. Pronto el remo sería visto como un anacrónico, incluso cruel, si se mantenía como fuerza principal. 3. Costo humano, económico y cultural. Mantener remeros era caro y arriesgado. Requerían alimentación abundante, supervisión médica básica, alojamiento en cubierta o torres, y apoyo legal en caso de lesiones o muertes. Los motines se volvieron frecuentes cuando las condiciones eran extremas. Durante el viaje transatlántico, muchos fallecían antes incluso de llegar. La mortalidad era alta. Además, el saqueo de recursos era complejo. Un barco cargado de remeros no podía llevar más carga comercial valiosa. La economía demandaba cambio. La revolución mercantil exigía espacio para destino, no tripulación. Los veleros liberaban espacio en cubierta y bodegas, disminuían los costes laborales y aumentaban los beneficios por tonelaje. El sistema de clases sociales a bordo cambió. Se redujo la cantidad de personal, se incrementó el papel de oficiales técnicos, navegantes, artilleros, carpinteros y desapareció la cultura del remo higiénico como valor social. Las marinas europeas adoptaron políticas de reducción gradual de remeros. Documentos británicos muestran cómo dejaron definitivamente de reclutar esclavos para remos en 1720, reemplazados por lorchas y fragatas ligeras. Lo mismo sucedió en España e incluso el Imperio Otomano adoptó modelos veleros tras sufrir pérdidas en batallas navales. El remo se volvió prohibitivo, ineficiente y moralmente cuestionado. Su decadencia era inevitable. 4. La revolución industrial y el fin definitivo. La llegada del vapor transformó todo. A principios del siglo XIX, los primeros barcos a vapor ya podían cruzar el Atlántico sin descanso. El carbón reemplazó al hombre, convirtiendo la energía en cuantificable y constante. Las ruedas de paleta dieron paso a hélices y motores a tornillos. El remo se volvió irrelevante. El barco vapor rivalizó con la vela, luego la superó. Las travesías que antes duraban meses se hicieron en semanas. Se eliminaron las galerías, se construyeron chimeneas, se diseñaron trenes a vapor y zonas mecánicas donde antes estaban las filas de remeros. Incluso los buques de guerra más modernos ya no tenían bancos de remeros. La tripulación se convierte en ingenieros, mecánicos y artilleros. La innovación tuvo implicaciones sociales. Hubo protestas entre gremios de marineros tradicionales, sustitución laboral masiva y reubicación de tripulación. Pero el progreso contaba con aliados poderosos, capitalistas, ingenieros, gobiernos industriales. El remo dejó de ser fuerza motriz para volverse recuerdo folclórico. Solo sobrevive hoy en embarcaciones ceremoniales, remeros deportivos o tradiciones culturales. Esa transición reflejó el paso de una era humana a una técnica, de lo jerárquico a lo industrial, de lo corporal a lo mecánico. 5. Últimos reductos y valor simbólico del remo. Aunque el remo desapareció de la Marina Mundial, su legado se mantiene vivo en formas ceremoniales, deportivas y culturales. Regatas adicionales, barcos, museo y acto simbólico mantienen viva en esa conexión humana. La Guardia Suiza del Vaticano tiene galeras ceremoniales. Ciertas festividades en ciudades portuarias como Sevilla o Venecia incluyen remontadas a remo. Además, las culturas marítimas tradicionales de Asia y África conservaron botes a remo para pesca y transporte local. En algunos países escandinavos y filipinos aún se usa canoas y botes de remo como patrimonio tangible. Remar no volvió a ser un medio de supervivencia global, pero sí un símbolo de resistencia ancestral, colaboración y humanidad. La transición representa también un cambio de valores, la dignidad del cuerpo versus la eficiencia de la máquina. La literatura, el arte y la memoria cultural ensalzan la gesta remeras como epopeya humana. Desde la Ilíada, reflejada en barcos griegos, hasta novelas del medievo marítimo. Hoy, entender ese legado nos ayuda a valorar la transformación técnica sin perder la memoria del humano. La desaparición del remo no fue solo una innovación tecnológica, fue un cambio civilizatorio. Dejar de usar remo significó renunciar al cuerpo humano como motor principal del poder naval.
significó rescatar mares como dominio de la naturaleza humana y abrir paso a una era dominada por la industria. El remo pasó de ser sinónimo de fuerza militar, sacrificio y tradición a símbolo folclórico y deportivo. Si este video te ha abierto los ojos a una historia olvidada del mar, suscríbete al canal, dale me gusta, activa la campanita y compártelo con todos los que aman la historia, la exploración y la transformación humana. En nuestro próximo episodio te contaremos la historia de los faros navales, cómo iluminaron la oscuridad para acercarnos al futuro de la navegación. Buen viento y buena mar.